Hola, buenos días. Lengua de signos española. Estoy aprendiendo. Algún día me gustaría hacer estos vídeos acompañados en lengua de signos española, cuando tenga un dominio de dicha lengua muy importante, institucionalizarla y hacerla cada vez más visible. Dicho esto, voy a empezar a comentar un poco por encima, porque ya tengo un vídeo anterior de cuando estudiaba la asignatura de arte prehistórico acerca de el arte de las primeras sociedades productoras. Y aquí hablamos del arte levantino, patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO en el año 1998, impresionante, todo el compendio de arte mueble y arte rupestre en todo el arco levantino, en un montón de cavidades, de cuevas, de covachas y asentamientos al aire libre en los que los primeros productores asentados en esa zona con un clima más favorable para la producción agrícola y ganadera llevaron a cabo. Es algo, a mí por lo menos me lo parece, muy importante para, para la humanidad, el poder conservar ese tipo de arte, poder seguir viéndolo, visualizándolo y hacernos una idea e intentar comprender el por qué pintaron, por qué plasmaron su ideología, sus pensamientos, aquellos primeros productores, de aquella manera tan peculiar, aquella manera tan revolucionaria con respecto al arte más naturalista, el arte rupestre que se dio en las sociedades paleolíticas, en las sociedades anteriores y mesolíticas también, de tránsito, como he comentado en algún vídeo. Dicho esto, voy a empezar sin más a explicar un poco por encima, de una forma muy resumida y de una forma lo más rápida y lo más hábil posible, ya que es un tema que se ha tratado en otros vídeos anteriores y que personalmente creo que tengo más o menos claro, con muchísimas lagunas, por supuesto, porque la prehistoria es una laguna permanente, es un mar de dudas, es un océano de desconocimiento, pero poco a poco se van dando avances en las investigaciones, a pesar de lo poco que se invierte en nuestro país, y aunque la península ibérica se constituye como uno de los focos, como uno de las macroregiones, por llamarlas así, de alguna manera, centrales durante toda la prehistoria. Hemos hablado que durante la prehistoria la península ibérica ha tenido sus peculiaridades, ha sido un refugio ecológico, en muchos casos de penurias climáticas en centro y norte de Europa, ha sido un centro de innovación también, se ha constituido como uno de los más importantes núcleos mundiales para el estudio de la evolución humana a través de toda la prehistoria, que es la mayor parte de la historia. Hecha esta introducción, quisiera recordar que el arte esquemático es un término a veces cuestionado que engloba pinturas y grabados en distintos soportes, con una temática compleja y una diversidad tipológica muy amplia. Cubre un espectro amplísimo de tipos que abarcan desde el naturalismo evolucionado hasta las figuras esquemáticas
casi abstractas, de arte tanto parietal como mueble. El Abad Bruil, del que hemos hablado, del que he hablado tantas veces, uno de los pioneros en el estudio del arte prehistórico, fijó el término definitivamente. Si lo dijo y lo fijó el Abad Bruil, hagámosle caso. Una de las figuras más importantes del estudio del arte prehistórico. Seguimos. El arte macroesquemático y el arte levantino. En cuanto al arte macroesquemático, para hacer una visualización de lo que es el arte macroesquemático, os voy a poner esta figura que se da en el abrigo de Pla de Petrarcos en Alicante, ¿vale? Archiconocida. Es una figura hecha con una pintura roja muy llamativa, muy pastosa, grande, es una figura muy grande, que representa un ídolo orante, antropomorfo, con unos trazos amplios, terminados en filiformes, en formas filiformes, en dedos, y que representa esta figura lo que es el arte macroesquemático. Son manifestaciones rupestres de grandes dimensiones, exclusivas de la Sierra de Alicante, del interior de la provincia de Alicante. Esto es curioso porque se da solamente ahí. Pintadas en un breve espacio de tiempo, en unos cuantos siglos. Son figuras humanas antropomorfas orantes, en X o en Y, y con motivos geométricos, ¿vale? Por analogía morfológica, con decoraciones cerámicas cardiales, pertenecen al Neolítico antiguo. Estamos hablando de figuras del sexto milenio antes de Cristo. Del sexto milenio, me pita el audífono a veces. Del sexto milenio antes de Cristo, aproximadamente, séptimo milenio antes de Cristo, quizás. Eso ahora lo voy a comprobar, ¿vale? Es una pintura, como decía, muy densa, pastosa, roja oscura, fuerte, que se da en abrigos poco profundos, con una ocupación de toda la superficie, con unos escasos motivos. Es decir, son figuras muy grandes. Pla de Petrarcos, ¿vale? Es el yacimiento, la cavidad, donde se representó, donde se pintó esta figura representativa del arte macroesquemático. Hay más, pero esta quizás sea la más significativa. En cuanto al arte levantino, hay que decir que las figuras levantinas superpuestas a las macroesquemáticas se dan, por ejemplo, en el Abric 1 de la Sarga, en Alcoy, Alicante, en el Abric 4 de Barranc de Benialí, Valdegallinera, en la zona de Alicante, ¿vale? Aquí voy a poneros un mapa de los principales núcleos del arte macroesquemático, ¿vale? Levantino y esquemático. A ver si más o menos se ve, ¿vale? Arte macroesquemático, es la figura de antropomorfa orante, como es estado de Pla, se da aquí solo en la Sierra de Alicante, ¿vale? El arte levantino, ¿vale? Desde Cataluña a la zona de Málaga. Y el arte esquemático, que ya se extiende por toda la península ibérica. Bien. Recientemente se incorporan al arte macroesquemático los zigzags serpentiformes paralelos y de desarrollo vertical,
ampliando la zona en que se localizan, pero también se relacionan con otros lugares, como en Cuenca. Aquí tenemos una vasija muy representativa también del arte levantino, ¿vale? De la Cova del Or. Decoración impresa cardial, muy significativa también. Seguimos. La historiografía del arte esquemático. Hay una obra que marca el principio, que se llama La pintura rupestre esquemática en España, del año 1968, por Acosta Miner, que sintetiza la labor del abate Breuil. ¿Vale? Cerdá, en el 1982, propuso unas nuevas hipótesis con importantes nuevos descubrimientos, con nuevas teorías interpretativas y técnicas de documentación, análisis y estudio directo de las estaciones rupestres. Temáticas y técnicas de ejecución. Bien. Pues en cuanto a la temática y las técnicas de ejecución, hay que decir que se representan antropomorfos de tendencia naturalista, con brazos y piernas en arco, ¿vale? Ancoriformes, en ángulo de tipo YT, doble T, ¿vale? Son hombres o mujeres con partes resaltadas, con vestidos, tocajes y en escenas diversas de la vida cotidiana. Los zoomorfos naturalistas o esquemáticos están representados por cuadrúpedos, aves, peces, serpientes, etc. Los ídolos oculados, bitriangulares, alteriformes, en placas o estelas, ramiformes, pectiniformes, estiliformes. Es una técnica no muy estudiada. Está hecha de trazos simples, más o menos gruesos, con tinta plana. Predominan los tonos rojizos, castaños, y los blancos y negros son más raros. Los grabados se realizaron con técnicas diversas, siendo a veces superficiales, a veces más profundos, con raspados, piqueteados, abrasión, etc. En cuanto a los soportes, tipologías y distribución geográfica. Comparten espacio e incluso muchos abrigos rocosos. El arte levantino y el arte esquemático. ¿Vale? En Sierra Morena encontramos arte esquemático típico con numerosos grados, con un incremento del grado de abstracción, con pinturas en escarpes, cuarcíticos y pizarrosos, y en una abrupta topografía, ¿vale? Como la Batanera, en Ciudad Real. En el sureste, Paller y Soria Lerma han determinado convencionalismos formales, como los de las figuras seminaturalistas de Sierra Morena Oriental, con cápridos y cérvidos. Bueno, vamos a poner aquí un par de figuras representativas, trabajos de Sierra Morena, ¿vale? Esto también es de por allí, de la zona esa, Sierra Morena. ¿Ves? Aquí quizás se aprecie mejor estas figuras esquemáticas antropomorfas de un solo trazo, tintas planas, negras. Bien. La Cueva de los Letreros, en Sierra Morena. La Cueva de los Letreros en Sierra Morena. Perdón, en Vélez. Vélez Blanco. Es una estación rupestre paradigmática para estudiar la transición entre ambas facies, ¿vale? Góngora en 1868 la dio a conocer. Son pinturas semi-naturalistas y semi-esquemáticas, como el hechicero de los letreros, ¿vale? A ver si lo veo por aquí.
que es una pintura bastante conocida, El hechicero. Mírala, aquí está, qué bien. No se aprecia demasiado bien la figura, hay que hacer un ejercicio de adivinación. Es una figura antropomorfa, es un hechicero con un tocado esquemático, de arte esquemático, ¿vale? La cueva de los letreros. La figura 11. Es un personaje masculino en tinta plana de unos 50 centímetros, con un objeto en forma de hoz en una de las manos y, como comentaba, un extraño tocado. Y unos grandes cuernos de macho cabrío. Otras figuras humanas aparecen con tocados, instrumentos u objetos y de animales como cérvidos, cápridos, tanto naturalistas como esquemáticos. Las representaciones muy esquemáticas o abstractas también se dan en forma de pi griega, de la letra pi griega, ¿vale? Y hay una variabilidad formal que ha hecho ver una derivación a partir de una evolución estilística del arte levantino, que quizá no sea tan evidente. Las sierras supéticas presentan cavidades con pinturas rupestres esquemáticas, con estaciones determinantes en la historiografía de la disciplina, como la cueva de la Graja. ¿Vale? Son figuras esquemáticas negras, como la cueva de los murciélagos de los fueros, con cápridos en color negro, y la cueva de la Pileta, en Málaga. Esta es la cueva de los murciélagos de Zueros. ¿Vale? Qué interesante. Cápridos, negro. Hay una cueva que cobra bastante importancia en la zona de Casas Viejas, en Cádiz, que es la cueva del Tajo de las Figuras, ¿vale? Y otras que se distribuyen por los abrigos rocosos de Sierra de la Sierra de Cádiz. Mantiene la presencia de cuadrúpedos y antropomorfos esquemáticos, algunos de tendencia naturalista, pectiniformes, en forma de pi griega, e introduce nuevas formas que en algunos lugares definen la estación rupestre, como alteriformes, bitriangulares, oculados. ¿Vale? El repertorio iconográfico se manifiesta más acorde con lo que se denominó fenómeno esquemático. El abrigo de la Laja Alta, en Cádiz, es un conjunto pictórico heterogéneo con tonalidades, técnicas, temas y tipologías distintos, diferentes, con repintes y superposiciones destacables. Aparece un ídolo oculado, que es la representación, un barco muy importante, estudiado. Hay un documental, no sé ahora mismo, donde lo he visto, que habla específicamente de estas pinturas y lo relaciona con los posibles primeros barcos neolíticos, con una navegación ya a una distancia considerable, ¿vale? En las costas de la península ibérica. Esto en concreto es el abrigo de Laja Alta, donde aparece un barco y el ídolo oculado, en Cádiz. ¿Vale? La figura de arriba se ve perfectamente el ídolo oculado, esos ojos grandes, y abajo se ve la representación de un barco. Con este dibujo se ha hecho a través de imágenes y de programa por ordenador, se ha hecho una representación de cómo pudiera haber sido ese barco neolítico. Bien, seguimos. Esto se da, el ídolo oculado, el barco y demás de este abrigo de Laja Alta, la zona de Cádiz, se da entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo. Bien, es una cronología ya bastante avanzada, ya estamos en el metal, en la época del metal, calcolítico,
bronce antiguo quizás. Bien, en Extremadura tenemos arte esquemático, Monfragüe, Villuercas, Peña el Sordo, Cabeza del Buey y El Echal, ¿vale? Mi pueblo, El Echal, Badajoz. Hay una serie de representaciones en todas aquellas serranías del sur de Extremadura, algunas bien conservadas, otras vandalizadas, por desgracia. Pero en ellas hay algún estudio al respecto. Se dan sobre todo en abrigos y covachas. Son pinturas de puntos, barras, antropomorfos, idoliformes, ramiformes, serpentiformes, soliformes, esteliformes, distintas formas. ¿Vale? En la meseta castellano-leonense tenemos las Batuecas en Salamanca, el Barranco del Duratón, y en Soria también tenemos el Monte Vaconsadero. Son figuras características, mayoritariamente zoomorfos, naturalistas, y también algún antropomorfo con tocados. ¿Vale? En Madrid, aunque no nos lo creamos, parezca raro, en Madrid hay una representación de arte prehistórico. Tenemos yacimientos muy importantes, algunos más estudiados, otros sin estudiar, y hay unos descubrimientos recientes en los abrigos de Belén, en Torremocha del Jarama, en los Horcajos, el Vellón, o el abrigo del Pollo, en Patones. ¿Vale? También están los abrigos de la enfermería, en Pelayos. Son figuras bricomáticas en rojo y negro. El abrigo de los aljibes en Manzanares, con una espectacular composición de antropomorfos típicos o simples. En la zona septentrional no tiene estudios globales, considerando estaciones en Palencia, en Burgos, en Asturias y en Cantabria. El ídolo estelado grabado de Peñatú, Vidiago en Llanes, en Asturias, asociado a un puñal próximo al bronce antiguo. En cuanto a los grabados rupestres, quiere decir que se ha intentado hacer algún estudio de síntesis, como el de Gómez Barrera. La mayoría de las estaciones se dan al aire libre, utilizan abrigos rocosos con piqueteados y con unas técnicas de abrasión o incisión menos frecuentes, aunque existen las técnicas combinadas. Una temática variada por regiones, destacando los antropomorfos, cruciformes, cuadrúpedos, herraduras, cazoletas y abstractos geométricos. Bueno. Otro de los puntos importantes es la cronología y la interpretación. Vale. Para una cronología del arte rupestre post-paleolítico se ha acudido a los paralelos muebles, considerando los ídolos calcolíticos sobre piedra o hueso y la cerámica simbólica, decoraciones con motivos incisos, impresos, grabados, pintados o en relieve, con diseños oculados, soliformes, triangulares y bitriangulares, zoomorfos, como los cérvidos. Tenemos la Venus, la famosa Venus de Gavà, perteneciente al Neolítico Medio, Gavà, Barcelona. La Venus de Gavà. En la cueva de los murciélagos en Pileta, ¿vale? Tenemos decoraciones cerámicas en negro. Que tiene resultados dispares, a pesar de la aparente uniformidad. Y un significado complejo. Hay un significado complejo del arte rupestre en algunas zonas. Se define como creaciones de comunidades de campesinos, en otras como actividades de pastores, y se ha teorizado sobre un sistema de comunicación gráfico o simbología religiosa. Lerágura habla del sentido narrativo, mitograma, la entiendo como un mitograma,
o ideograma de los primeros productores. ¿Vale? El descubrimiento de la cueva de los murciélagos en Córdoba, de un hogar encendido del Neolítico antiguo, con restos de opio y vómitos, junto a la presencia de manifestaciones artísticas, como un ídolo oculado, cerámica simbólica decorada con ídolos, hace suponer que el arte era en sí una práctica ritual. ¿Vale? Estos son los motivos más comunes de la cerámica simbólica. ¿Vale? Cuando veamos una lámina con estos motivos de cerámica cardial impresa, nos vamos directamente a este arte de las primeras sociedades productoras. Arte esquemático, arte levantino o arte macroesquemático. ¿Vale? Muy importante. Y hay que hablar ahora de los petroglifos del noroeste, ¿vale? En Galicia, principalmente la zona de Pontevedra, está llena de petroglifos, mejor o peor conservados, pero ahí están. Las investigaciones de estos elementos artísticos comienzan a finales del siglo XIX. Son manifestaciones sobre roca al aire libre en la costa de Pontevedra. Y en ella se representan cazoletas, combinaciones circulares, espirales, laberintos, zoomorfos, huellas de animales, cuadrados, esvásticas, podomorfos, cruces, zigzags, grabados en nube, son más propios de la Edad Media, parece ser que se siguió grabando en aquella época, y en U, grabados en U, que son los más abundantes, pero también los más desgastados, debido al paso del tiempo. Hay millares de conjuntos con cronologías que parten en fases tardías del megalitismo a partir del cobre, los metales, hasta el bronce final. ¿Vale? Con esto terminamos este apasionante tema del que ya había realizado algún vídeo anterior, pero que quería resumir, dado que es materia para el próximo examen al que me voy a enfrentar a finales de mayo. A ver qué tal. Prehistoria reciente de la península ibérica. No sé exactamente el día, tengo que mirarlo, pero bueno, llevo los resúmenes bastante avanzados. Y poco más que contar de este arte de los primeros productores. Arte esquemático, macroesquemático, la zona de Alicante, ¿vale? Y arte levantino, patrimonio cultural de la humanidad, 1998, declarado por la UNESCO. Con esto termino. Nada más. Muchas gracias.